Bueno, gracias, Roosevelt. Amados, vamos a tomar un momentito para orar. Yo creo que Roosevelt, uno de los problemas más serios que corremos cuando ya tenemos tiempo en el Señor, en la iglesia, es el problema de la familiaridad. Nos acostumbramos, nos acomodamos. Hay un texto que leemos que ya lo conocemos de memoria, ya no estamos leyendo, estamos recitando de memoria. Y en ese jueguito, Roosevelt, la familiaridad nos roba de algunas cosas. Yo quiero compartir unas palabras empezando hoy sobre entendimiento, sobre ser hombres y mujeres entendidos en Dios, ¿verdad? Pero óigame bien, lo primero que requerimos para ser entendidos es derrumbar la familiaridad, echar abajo la realidad de lo que ya conozco para ver claramente lo que Dios está haciendo, lo que Dios está diciendo, para de esa manera oír fresco, ver fresco. Roosevelt, es un problema cuando no vemos bien. Así Es es. un problema serio cuando no vemos bien. Así que, ¿qué tal si tomamos un momento para orar, amado, sea donde usted está, únase a nosotros y vamos sencillamente a orar pidiéndole al Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé claridad y entendimiento en este día, a partir de este día. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, te reconocemos y sabemos que tú eres el Dios que ve, tú eres el Dios que oyes, tú eres el Mm, Dios, Señor, que percibes rectamente. Señor, postramos nuestros corazones y nuestras mentes delante de ti, nuestros corazones y nuestras mentes. Ayúdenos a ver como tú, a oír como tú. Tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Despiértanos a la realidad de caminar en aquello que tú has establecido como verdad, en aquello que es importante para ti, en aquello que tú amas. Señor, que tu palabra ahora sea desatada, Señor, de las cuatro esquinas del globo, para cada persona que nos oye, para cada persona que recibe la palabra en este momento, sepa que esta palabra cae en buen fruto, que esta palabra hará aquello a lo cual fue enviada, que es traer vida, que es traer esperanza, que es conformarnos más y más a la imagen del Hijo. Padre, te amamos, te bendecimos y nos rendimos a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, quiero empezar con ustedes rapidito en el libro de Efesios, capítulo 1. A partir del versículo 16 vemos la introducción donde el apóstol Pablo empieza a hablar a la iglesia de Éfeso, la iglesia, la epístola se llama Efesios y sabemos que es el escrito del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. A partir del versículo 16 empezamos a escuchar algunas de estas palabras del apóstol Pablo que vamos a utilizar como nuestra rampa de despegue, así en el aeropuerto, Roosevelt, cuando un avión va a despegar. O sea, desde aquí despegamos para entender más sobre entendimiento, para entender más sobre lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Dice el versículo 16 así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y quiero resaltar algo. Pablo ora. Pablo ora. Yo quiero acordarles algo, amados. A veces oramos y no oramos porque es un asunto de vínculo con el Padre. Y no oramos porque creemos que cosas pasan. Oramos porque como cristianos estamos supuestos a orar. Y yo creo que Roosevelt, eso nos roba a nosotros de lo que es la oración realmente. Es más que sencillamente un deber que tengo como cristiano. Cuando yo empiezo, amados, óigame bien, cuando usted empiece a ver la oración como lo que es, nadie va a tener que pelearle para que usted ore. Cuando usted empiece a entender la transacción que es la oración, wow. y déjame aclarar, digo transacción no porque yo hago, Dios hace, digo el intercambio de vida que hay en la Mm, oración, cómo mi vida va desapareciendo y la de Él va surgiendo con más fuerza en mí. Es importante que entendamos que la oración no es solamente de que un deber, el cristiano tiene que orar y oramos por milagros y oramos por provisión. Hay algunos de nosotros que se nos olvida que la oración es una avenida de dos vías. Es decir, yo no solo estoy hablando, sino que Dios está hablando también. ministrando. Lamentablemente, muchas de nuestras oraciones son de una vía. Me paro de la cama y Señor, bendíceme y bendice a mis hijos y el carro y nuestra finanza y necesitamos el nombre de Jesús. Amén. ¿Tú entiendes? Es decir, amados, eso no es orar. Vamos a ser honestos. Eso no es orar. Ahí no está la oportunidad para que Dios me hable, para que Dios se Wow. comunique conmigo. Me da la impresión, Roosevelt, a veces que a veces nos vamos y dejamos a Dios con la palabra en la boca. Palabra en la Como boca. que Dios iba a decir algo, Dios quiere Y expresar algo. ya yo terminé. Exacto. Y yo terminé y yo me voy. Es decir, que nuestros conceptos y no nuestro concepto, bueno, nuestro concepto es claro, pero nuestro ejercicio, nuestra práctica de la oración es algo que al Padre le interesa reformar en nosotros.
volver a hacer. Tenemos que empezar a ver la oración como Dios la ve, ¿verdad? Y Pablo dice que él está orando. Y fíjense cómo Pablo ora. Dice el versículo 17. Dice que estoy orando y haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y en el 17 él dice lo que él está orando. Para que el Dios de Mm. nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu. Y fíjate que ese espíritu está en minúscula. Está hablando del espíritu del hombre, no del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Oigan bien, necesitamos ser sabios y necesitamos verlo a él claro. Ese él es hablando de Cristo, es De hablando Cristo. de Jesús, ¿verdad? Yo creo que a veces nosotros reducimos a Jesús, y digo esto con mucho cuidado, amados, pero es el problema, es la desgracia de la familiaridad. Wow. Reducimos a Jesús a mi Salvador. O sea, eso es lo que él es, mi Salvador. No, "Oye, que me salvó, que se murió en la cruz por mí". No, no, no. Él es más que eso. Él es el camino, la verdad y la vida. En Él están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Mi relación con Él define lo que yo soy, Roosevelt. Wow. Yo verlo a Él claro define quién yo soy. Necesito que todo el que nos esté escuchando entienda esto, amados. Acuérdense cuando Jesús en Mateo 16 le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y ahí es bueno, porque ahí empieza todo el mundo a opinar, bueno, y que tú eres Elías, y que tú eres fulano, y que tú eres aquello, y que un profeta, y que un maestro. Y cuando Jesús dice, ¿y ustedes quién ¿Quién me dicen dice? que yo soy? Wow. En ese momento, Mateo 16, en ese momento, por supuesto, se define lo que es la iglesia, ¿verdad? Cuando Pedro responde y dice, Tú tú eres eres el el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero fíjense algo, la respuesta de Jesús a la afirmación o a la revelación que Pedro recibe cambia por siempre a Pedro. O sea, ¿a qué me refiero? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús responde, y tú eres Pedro. O sea, ese es el momento en que Simón pasa a ser Pedro. wow. Y es una reacción directa a que él vio a Jesús correctamente. Entendió. No eres un buen maestro, no eres un profeta, tú eres el Hijo del Dios viviente. En ti, a través de ti fueron hechas todas las cosas. Por tu palabra se sostienen todas las cosas. Y si yo te veo claro, entonces tengo permiso de saber cómo tú me ves a mí. Y él pasó de ser Simón. El nombre Simón es una caña que crece a la orilla del río, que el viento la mueve, las mareas la mueven, el agua la mueve, cualquier barquito que pasa la mueve. Dice, y tú eres Pedro. Él lo cambia de una caña movible a una piedra. Y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y quiero aclarar, solo para que estemos claros en teología. Él dice, tú eres Petros, en el griego dice Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Quiere decir lo siguiente, la piedrecita es Pedro, te hago firme, te hago de carácter firme. La Petra sobre la cual la iglesia está fundada es que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese no es el inicio del papado. Seamos bien claros al manejar esto porque hay personas que le gusta manipular y decir otras cosas. Entendamos, seamos entendidos. La serie que estamos tratando, la serie inicial que estamos tratando por estas primeras 4 o 5 transmisiones, tiene que ver con entendimiento, Entendimiento. amados. Entonces quiero que veamos esto claro. El apóstol Pablo está orando por entendimiento, que hay un espíritu claro de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién es Él? El Hijo, el prototipo, el unigénito que se convirtió en el primogénito de entre muchos hermanos. Es a su imagen que estamos siendo conformados. Por favor, sígame esta idea. Todo lo que Dios permite, todo lo que Dios trata en nuestras vidas es para conformarnos a la imagen del Hijo. Es para formarnos a que tengamos la misma esencia que tuvo Cristo en lo que estuvo sobre la tierra, para que pensemos como Él, para que reaccionemos como Él, para que juzguemos como Él, para que tengamos los mismos criterios que Él tiene. Tenemos que ser entendidos. Yo tengo el privilegio, amados, de viajar el mundo y de ver la iglesia en su expresión en los diferentes continentes, ¿verdad? Le comentaba a Roosevelt y en una conversación previa, recientemente llego de Londres, hemos estado en Ámsterdam, en Buenos Aires, hemos estado en India, hemos estado por todos los países de Latinoamérica y Suramérica, que Brasil, y qué hermoso es ver la expresión de la iglesia alrededor del mundo, pero si hay algo que se está oyendo, usted habla con líderes claves de Hong Kong, y de India y de diferentes partes del mundo de la iglesia, de la parte de Oceanía, Nueva Zelanda, Australia. Y es curioso,
uno de los temas principales que está en los labios de todo el mundo tiene que ver con entendimiento. Wow. Queremos entender lo que está pasando. Venimos saliendo, amados. No es un secreto para nadie. Quizá usted no se dio cuenta que estamos saliendo de una pandemia. Así es. Tuvimos 2 años que dañó la agenda de todo el mundo, que nos agarró de sorpresa y llevó a todo el mundo a decir, ¿qué está pasando? Queremos entender. Queremos ver lo que está pasando. Vivimos esta pandemia y todavía tú hablas en la iglesia y oye todas las opiniones, que fue un juicio de Dios, que si Dios causó esto. No, no quiero entrar por esas áreas, ¿verdad? Mi El algo. convicción personal es, como dice la palabra, que Dios no puede tentar a nadie con el mal porque no hay mal en él, Wow. ¿verdad? Y el problema con eso es que no quiere decir que Dios no use situaciones difíciles para su gloria. Es más, Dios es tan bueno utilizando cualquier situación para su gloria que es fácil pensar que Él causó la situación. Wow. Sí. Es un problema, Claro. es como cuando Él resucita a Lázaro. O sea, Él no mató a Lázaro, Él no mató a Lázaro, Claro. pero usa la muerte de Lázaro para su Su gloria. gloria. Es mi convicción de COVID. Si usted no la comparte, créame, podemos seguir siendo Amén. amigos y familia, ¿verdad? Pero a luz de mi entendimiento de la palabra, de la naturaleza del Padre, ¿verdad? El COVID fue algo que pasó en un mundo pecaminoso, en un mundo que está bajo pecado, en un mundo donde pasan terremotos y maremotos y huracanes y desgracias y fuegos y rayos y cosas de la naturaleza. Lo veo como en esa línea, COVID, ¿verdad? Pero bueno, una conversación para Para otro otro día. día. Lo que sí quiero caerles es esto, y necesito que ustedes me escuchen bien, amados. Cuando no somos entendidos de lo que Dios está haciendo, nos podemos encontrar fácilmente trabajando en contra de Dios. Oh, Dios. Dios quizás está tratando algo contigo y Dios empieza a cerrar puertas. Y tú abres una empresa y no te va bien. Y abres una segunda empresa y no te va bien. Y una tercera empresa. Y a pesar de los números, la estadística, las proyecciones de negocio, tú dices, ¿qué está pasando? Amados, si fuéramos entendidos, viéramos que Dios está cerrando la puerta. Y Dios está cerrando la puerta porque tú no estás listo. Tú no estás listo para dar ese paso. Tú no estás listo. Señores, oigan lo que le quiero decir. En Dios tenemos que ser formados desde cero. Nos entregamos al Señor. ¿Y cuál es la alegoría que utiliza Pedro? Dice, desead como niños recién nacidos. La O leche. sea, nacemos de nuevo. Es lo que Jesús habla con Nicodemo en Juan capítulo 3. El entendimiento de que yo nazco de nuevo, y al nacer de nuevo, y quiero decirles algo de todo corazón, esto no quiere decir que toma 18 años usted madurar en el Señor, ¿eh? Wow. Pero la alegoría es esta: nazco de nuevo y tengo de nuevo que aprender todo. Tengo que aprender Wow. cómo caminar, cómo hablar, cómo pensar, cómo juzgar. Es como aquel famoso texto Roosevelt de 1 Corintios 13. Cuando era niño, dice, Pensaba. hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Ahora que soy hombre, he guardado lo de niño. Fíjese, hablaba, pensaba, Pensaba. juzgaba. Lo interesante de eso es que un hombre maduro, ese proceso lo vive al revés. Mm. Primero juzga por dentro, determina por dentro. Y para todo lo que me está diciendo que la palabra dice que no juzgue, eso no es lo que la palabra dice, seamos entendidos. El texto de que usted está pensando, Mateo, dice, no juzgues para que no seas juzgado. Pero se nos olvida que en Juan dice, juzgad con justo juicio. Se nos olvida que en 1 Corintios el apóstol Pablo dice que juzgaremos hasta los ángeles, que no hay entre ellos uno que juzgue y que discierna, ¿verdad? La iglesia está llamado a aprender a ejercer un juicio, pero no es un juicio medalaganario, no es un juicio como yo quiero, es aprender a juzgar con los criterios de Dios. Ahora bien, desde que yo emito un juicio, yo quedo bajo ese mismo juicio. O sea, aclaro, Wow, si le sí. digo a alguien, no robes, Asegurar inmediatamente me tiro una raya a mí mismo, por lo cual me van a medir. Eso es lo que la Biblia dice que tú no estés robando. exactamente. Y es a eso que se refiere la palabra cuando dice, no juzgáis para que no seáis juzgados, ¿verdad? Ahora, volviendo a este tema, amados, de entendimiento, porque quiero ser honroso con el tiempo, ¿verdad? El próximo versículo, el apóstol Pablo dice así, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. O sea, fíjense bien, y voy a cortar el versículo ahí un momentito. Pablo ora para que estos hermanos en Éfeso, Roosevelt, y por ende entendemos, al ser una oración apostólica que está registrada en el canon del Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, entendemos que por extensión es una oración por todos nosotros. Pero su Wow. oración no es por un sentimiento, es por un entendimiento. Y tenemos que aclarar algo. Bendícelo, dale dinero, Sí, no. sí, no, 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 no. O sea, él no está orando por prosperidad, Mm. está orando por entendimiento, Wow. ¿verdad?
Y nosotros a veces, porque hemos sido mal formados en el Señor, hay que ser honestos, no hemos oído, no hemos sido expuestos a ciertas cosas. eh, a veces las cosas más importantes las tenemos de última. Pero el que yo tenga esos valores invertidos no quiere decir que Dios los tenga invertidos. Es decir, hasta que no haya entendimiento, hay ciertas cosas que Dios no puede confiarnos. Amados, quiero que me escuchen. Hay gente que están algo frustradas, esperando en el Señor, deseando ciertas cosas y no te estás dando cuenta que el problema no es que Dios no te lo quiere confiar. El problema es que carecemos del entendimiento para administrar lo que Dios quiere entregarnos. Wow. Eso es Entonces, es importante. Sí, sí, Polo, merece un wow. Es un tema que tenemos que mirar bien porque es vital a lo que Dios está haciendo. así es. Pablo, ahora que tengamos, oigan cómo termina el versículo. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Él interesa que tú entiendas para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, la esperanza que tiene cada creyente. La segunda cosa, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, que tú entiendas lo que ya se ha depositado dentro de ti, ¿verdad? Y amados, hay cosas por lo cual estamos clamando y orando que ya Dios puso en nosotros. Me acuerdo, Roosevelt, me acuerdo la famosa pregunta que uno ha hecho en diferentes lugares del mundo cuando uno dice, ¿quién dividió el mar rojo? Ajá. Volvemos a la historia de Moisés, ¿verdad? Porque en la historia de Moisés hay una tremenda lección que tiene que ver con lo que ya él puso en nuestras manos. ¿Qué O sea, tienes en la mano? cuando leemos la historia y la historia está registrada en el libro de Éxodo, vemos que el pueblo de Israel sale de Egipto, pero si miras bien el texto, Dios los manda que se devuelvan. Ellos pasan un punto geográfico y dicen, no, regresen. Y es justo cuando regresan al punto que Dios dijo, que ellos terminan atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. En otras palabras, Dios, como decimos los dominicanos, Roosevelt, Dios lo metió en un gancho, En un una gancho. trampa. Si hubieran seguido, no se ven No aquí. sé. Pero Dios los regresa y todos conocemos la escena. Es una de las escenas bíblicas más famosas del mundo. Estamos recién salidos de Semana Santa. Aquí en los Estados Unidos, todavía en Semana Santa es una de las películas que usted puede contar que van a poner, la de los 10 mandamientos, de Charlton Heston, ¿verdad? Y ahí el hombre se para y todo el mundo ve, hecho a la mejor expresión de Hollywood, digamos, la, cómo se divide el Mar Rojo. Pero lo interesante es que cuando vemos el hecho en la Biblia, es un momento sumamente interesante, amados. Y es interesante por varias cosas que acontecen ahí. Me explico, miren. El texto dice que Moisés empieza a orarle al Señor. Y el Señor le responde a Moisés diciendo, ¿por qué clamas a mí? O sea, imagínate esa Pero tú escena. eres O Dios. sea, ¿a quién más le oro? O sea, no son los dioses Wow. egipcios, eres tú, sino que Dios le dice a Moisés, levanta tú la vara y divide tú el mar. Wow. O sea, cuando tú miras el texto, Dios le dice a Moisés, divide tú el mar. Ahora, si tú le preguntas a Moisés, Moisés, ¿quién dividió el mar? Moisés probablemente va a decir Dios. Dios. Y si le preguntas a Dios, Dios diría Moisés. Moisés. Ahí está el elemento de entendimiento, de colaborar con Dios, de facilitar. De hecho, es curioso porque la bendita vara como que no tiene dueño. ¿A qué me refiero? A que Moisés se refiere a ella como la vara de Dios, La vara de pero Dios. Dios se refiere a ella La como vara. la vara. Entonces tú dices, ¿quién es el dueño de la vara? ¿Verdad? Si le preguntas a Moisés, es Dios. Señores, ¿cuántas cosas no hay en nuestra vida que son nuestras? Wow. Que tenemos que aprender que nos va a ir mejor cuando esté en las manos de Él. Wow. Yo sé lo que es ver empresas muy exitosas levantarse en medio nuestro. De Yo cero. sé lo que es pastorear una iglesia con 8 personas. Y hoy día somos una de las más grandes de toda la región de Nueva York, ¿verdad? Más de 1,000 y pico de personas los domingos en los servicios. Pero más de ahí, Roosevelt, hemos visto a Dios procesar gente en su entendimiento Wow. para que estas personas De, puedan ser fiel a lo que Dios realmente está haciendo. Entonces, quiero que entendamos, amado, cuando tratamos esto, no estamos hablando al aire, tenemos un testimonio que respalda lo que estamos wow. diciendo, ¿verdad? Y Pablo ora esto, dice, para que sepan la esperanza que han sido llamada, dice, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ya Moisés tenía la vara, pero estaba orando y Dios le dice, hey, ora menos y empieza a trabajar. Y déjame decir esto con cuidado, porque empecé hablando de la oración, pero hay gente que es verdad que debe orar menos. Sé que eso va a sonar conflictivo. Entiéndame lo que estoy diciendo. Es que a veces pasamos tiempo orando a Dios por cosas que Dios tiene los brazos cruzados esperando que nosotros actuemos. Oh Dios, sí.
Dios está esperando que actuemos para poder hacer, para poder confiar. No hay una colaboración que hacemos con Dios. Y entiendo, teológicamente hablando, entiendo, soy, amados, lo digo con toda honestidad y con toda humildad. Tengo varios grados teológicos, ¿verdad? No soy ajeno a teología reformada, a teología pentecostal, a teología calvinista, a teología arminiana. O sea, conocemos esto al revés. Y el asunto es que sin lugar a duda lo que sabemos es esto, que hay cosas que pertenecen a la soberanía de Dios y que hay cosas que pertenecen a cuando el hombre actúa y hace las cosas. Hay una sociedad. Pablo es que mejor lo dice cuando dice somos colaboradores de Dios. Hay cosas que Dios desea hacer y él mismo se limita a hacerlas con nosotros. Y hay otras que hace a pesar de nosotros. Eso es innegable, ¿verdad? Pero fíjense que este texto de Efesios que estamos tratando hoy y que queremos terminar de resolver en estos minutos que nos quedan, realmente cierra diciendo, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. O sea, hay tres cosas que Pablo dice, necesito que tengan entendimiento en esto. Uno, la esperanza que debe habitar cada hijo de Dios. La esperanza, amados. Estamos saliendo el domingo de resurrección. Si algo tiene que llenarnos de esperanza es esa tumba vacía, porque esa es la prueba de que todo lo que él dijo es verdad. Esa es la prueba de que todo lo que él estableció es así. Esa es la prueba de que él no solo murió por mí para darme una nueva naturaleza, sino que él regresa por mí, que no estoy solo ningún día hasta el fin del mundo. O sea, la esperanza que hay en mí es que por grande que sea lo que yo tengo que enfrentar en este mundo, él es más grande, él es mayor, ¿verdad? No podemos soltar nunca nuestra esperanza. Como dice la palabra, somos prisioneros de esperanza, ¿verdad? Tenemos que entender la herencia que hay en mí. Y amado, sé que es un mensaje que mucha gente ha abusado, que mucha gente ha maltratado. Por favor, acuérdense de algo. Todo lo que usted vea del cual la gente abuse y gente inmadura y carnales abusen en la iglesia. Por ejemplo, déjeme tocar un temita de eso bien caliente en estos últimos 5 minutos. El evangelio de la prosperidad. Mm, Dale 1,000 para que Dios te dé 1,000,000. Dios quiere prosperar. Amados, oigan bien. Eso apela a la carnalidad de la gente. Ahora, ¿qué pasa? Es un evangelio que todo el que tiene dos dedos de frente escucha y dice, espérate, hay algo torcido aquí, ¿verdad? Y la reacción del abuso es amado. Lo que el enemigo quiere provocar en nosotros con un abuso es que una verdad poderosa de Dios, de la palabra, caiga en en desuso. desuso. Entonces, yo respondo así cuando la gente me dice, ven, ¿tú crees que en el evangelio de la prosperidad? Digo, sí, 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 Dios quiere prosperar, no está en la palabra. Tercera de Juan dice, amado, deseo que tengas salud y después dice esto, y que prosperes en todas las cosas. Así ¿Y sabes como lo que quiere decir prospera tu todo en alma. griego, Polo? Quiere decir todo. Todo. Dios desea que tú avances en todo. Ahora oye bien, porque el Espíritu Santo, bajo el nuevo pacto, condiciona tu prosperidad. Wow. Porque dice, deseo que prosperes en todo, así Como como prospera tu alma. Polo, esta frase va a ser un poquito fuerte, pero hay gente que por la condición de tu alma Oh no te Dios. conviene prosperar. Oh Dios. No te Mm, conviene prosperar. Tenemos que entender que eso es lo que pasa con los abusos. El abuso es que alguna verdad, Dios quiere bendecirte, sí. Dios quiere prosperarte, sí. Ahora, yo dije prosperarte, yo no dije hacerte millonario. Yo no dije darte todos los deseos tuyos para que te tire unas vacaciones de un año. No, no, no estamos hablando de eso. Porque quien ve las cosas de Dios a través de ese lente está viendo con un lente muy corto. O para decirlo, de acuerdo a nuestro programa Roosevelt, está viendo sin entendimiento. sin Y entendimiento. tenemos que entender algo, amados. El corazón de Dios es que tengamos entendimiento por la sencilla razón de que Dios está edificando algo. Dios está edificando algo, Roosevelt. Y Primera Timoteo 3:15 dice, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque si yo tardo, yo quiero que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, el de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros vemos la iglesia, Dios ve su casa, Dios está edificando su casa. así Y es. tenemos que aprender los protocolos de la casa de Dios. Hijos entendidos entienden el protocolo. Aprendemos cómo comportarnos en la casa de Dios. Esto no es un secreto, esto no son los códigos, como dirían algunos, ¿verdad? Que es la palabra que está caliente ahora mismo en muchos lugares. Esto no es un asunto de códigos. Es un asunto, yo creo que todo el mundo aquí se acuerda cuando era pequeño y en tu casa usted hacía algo y por una orejita lo llevaban o por un bracito para decirle, hey, en esta casa no nos comportamos así.
Hay un código de cómo nos comportamos en la casa de Dios. Y los hijos tenemos que ser hijos e hijas maduros, entendidos, para representar bien al Padre, donde sea que nos Así encontramos. es. Nuestro corazón hoy, amados, era ese, poner el tema. Solo empezamos la conversación sobre entendido, sobre entendimiento en la casa de Dios y cómo se ve eso, ¿verdad? Para nosotros es un privilegio, una alegría poder estar con ustedes y esperamos que es la primera de una jornada muy larga que pasaremos juntos, ¿verdad? Mirando la palabra del Señor, mirándolo a Él más claro, siendo formados por Él, siendo retados por Él y nunca tratándolo como algo familiar, ¿verdad? Quiero bendecirles, quiero cerrar tocando este texto de Filipenses 3, versículo 1, donde el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos le dice así: por los demás hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es segura. Hay cosas que oímos, que volvemos a oír y tenemos que entender que la verdad de Dios nunca envejece. Volver a oírla nunca nos hace daño. Seamos un pueblo entendido de lo que Dios está haciendo. Para mí es una honra de nuevo estar con ustedes. Para mí es una alegría profunda saber que esas ondas radiales trascienden el tiempo y el espacio y llegan a tantos lugares, llegan en diferentes momentos del día a tantas personas. Y es mi oración que te sean de bendición, que te sean de provecho. Permítame orar por usted para cerrar este tiempo juntos, ¿verdad? Ujú. Padre, gracias porque tú eres Jesús. el Dios que ve y que oyes. Tú eres el Dios que entiendes. Y nos llama a ser un pueblo de hijos maduros y entendidos. Yo oro, Señor, que esta palabra, esta conversación que iniciamos hoy con tantos hermanos, sea una herramienta, Señor, para despertar en nosotros un entendimiento real a lo que tú estás haciendo, a quién tú eres, a quién somos nosotros dentro de lo que tú estás haciendo. Padre, que sea de bendición, que sea de vida, que sea útil a muchos que escuchan esta palabra. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, un placer y un privilegio estar con ustedes y hasta el viernes que viene. Bendiciones.